Es verdad que donde parece que no hay nada, luego hay mucho, ¿eh? Pues muchos traumas infantiles, abusos sexuales. ¿Nuestros padres han sido buenos padres? Claro. ¿O no? Pero es que yo no sé si quiero seguir trabajando así. Me lo dejé el trabajo. ¿Qué ha sido lo que más daño te ha hecho quizá revivir? Aquí hay una realidad, y es que no todo el mundo puede emprender. Y a veces lo queremos hacer bien, pero no es suficiente con querer hacerlo bien. La frase esa de con actitud todo vale, no, para mí no es real. ¿Cuál es la especialidad que genera más negocio dentro de la psicología? Porque un hijo es una responsabilidad enorme. De hecho está muy candente ahora los autónomos, manifestaciones, es muy difícil emprender. Mi madre a lo mejor pues no me crió desde esa parte emocional. Al volver, después de ser madre a los 6 meses... ¿Has descubierto esas heridas o tú tenías heridas tuyas de pequeña? No se permitía llorar, estaba como, no sufras hija, ¿no? ¿No? Como la invalidación emocional, ¿no? Entonces yo voy a poder mirar mis heridas. ¿Cómo de rentable es ser psicóloga? En el negocio, ¿utilizas la inteligencia artificial? Natalia, si no te hubieras dedicado a la psicología, ¿qué te hubiera gustado hacer en tu vida? Decir que no es fracaso y a lo mejor es que no es el momento. ¿Cómo está la salud mental en España? Para mí sigue estando igual que antes. Bienvenida a Hacho Podcast. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, con muchas ganas. El segundo podcast que hago y bueno, pues con mucha ilusión. Qué bien. A mí esto siempre me gusta. La ilusión del podcast de hoy es mutua porque estrenamos espacio nuevo. Todavía falta algún detallito que poner, pero bueno, venimos del podcast anterior que lo hacíamos en otro sitio, mucho más pequeño, mucho más sencillo. Aún así a la gente le ha gustado mucho, ha funcionado. Total. Y ellos mismos han sido los que han pedido que crezcamos un poquito, así que Qué guay, ¿no? La ilusión es doble porque hoy estrenamos y lo estrenas tú. Qué bien, ¿no? Pues entonces más agradecida todavía, Sí. ¿no? Por poder compartir contigo. Bueno, lo primero, ¿cómo ves un poquito el rincón este que nos hemos montado? Aunque ya te digo que falta que ir mejorándolo poco a poco más, ¿eh? Esto lo hemos hecho como hemos podido. A mí al entrar me ha gustado mucho, me ha parecido como muy hogar, ¿no? Así como muy cómodo. Bueno, lo iremos mejorando. Así que genial, me ha gustado. Pues como ya sabes, y sabes la gente que nos ve, este es un podcast en el que hablamos de negocios, de emprendimiento. Cada invitado que viene es alguien que tiene un negocio, que es emprendedor, una empresa, algo así. Y en tu caso, hoy vamos a hablar del negocio de la psicología, ¿no? Bueno. Pues sí, pues ¿por dónde quieres que empiece? Sí, yo creo, a ver, mucha gente que nos esté viendo vivirá cerca nuestra y ya te conocerá, pero habrá gente que nos ve desde fuera y que no te conoce. Entonces, si quieres hacer una breve presentación. Ah, venga, pues yo me presento. Vale, bueno, me llamo Natalia, estudié psicología, terminé en el año 2015. Desde ahí empecé a trabajar. No tenía pensado hacerme autónoma ni crear un negocio, pero bueno, la vida me fue colocando ahí y bueno, y al final pues aquí estamos, ¿no? Haciendo crecer un proyecto súper bonito y con el que me siento ahora mismo súper en coherencia, ¿no? Y bueno, yo soy psicóloga especializada en perinatal. Bueno, tengo otras especialidades, pero actualmente perinatal y maternidad, donde vemos trauma, vínculos, apego. Y me ha surgido esta mañana una idea y digo, pues, ¿por qué no? Me la traigo aquí al podcast. Vale. Me mira con cara de miedo como diciendo, a ver. No, antes me has dicho algo antes de empezar a grabar, ¿no? pero tampoco te pregunto yo más nada. Más Bueno, cosas. y antes de seguir, perdona que te interrumpa de nuevo, porque esto como es todo... lo estamos estrenando todo, no quería que se me pasara ya, que se me iba a pasar vale. lo primero de todo. Bueno, lo primero, mensaje para un amigo mío que en el podcast anterior, en el otro sitio donde estábamos, me dijo, no pongáis vasos de plástico para beber agua, hacer unas tazas o algo chulas. Algo más pro, bueno, ¿no? Tazas personalizadas Qué guay, del podcast. qué bonitas. Y aquí hay una cajita y esta es para ti, ¿vale? Wow.
en cada invitado que se siente aquí en este sofá a partir de ahora. Soy la primera, ¿no?, en Sí, recibir este regalo. eres la primera y en recibir este regalo. Y es, bueno, como ya estás viendo, una taza personalizada. Por un lado pone y en el otro. Hacho 17 y por otro lado nuestro logo. Qué bonita. Quiere decir que no hay otra taza igual en el mundo porque cada invitado que se sienta Lleva aquí su número, ¿no? lleva su número. Y Qué tú guay. eres el número La 17. Qué bien, muchísimas gracias. Y bueno, y tengo aquí una botella de agua, ¿vale? Por Vale, si quieres, muchas por si gracias. quieres beber agua. Sí, con el constipado que llevo y el embarazo. Sí, de hecho, llenamos las tazas y Venga. las estrenamos. Venga, dale. ¿Vale? Están nuevas, o sea que... Y ya de paso, no te interrumpo más. No, tú me vas interrumpiendo, que si no yo me pongo a Yo que hablo hablar y me mucho. puedo tirar 1 hora y media aquí hablando yo Yo sola. hablo mucho también y enseguida me lío. Pero bueno, me estabas contando, Natalia, Sí. que habías traído una cosita también, que es lo que se ve aquí en la Sí, mesa, ¿no? es una tabla, ¿vale?, que yo utilizo en sesión. Y bueno, esta mañana con una paciente me ha surgido, porque hemos estado trabajando con este modelo, que es el modelo IFS, que es un modelo donde dice que todas las personas, ¿no?, tenemos internamente un modelo de familia, como un sistema familiar, ¿no?, como muchas partes. Y yo con esta paciente digo, jolín, yo esta tarde tengo el podcast con Antonio, digo, oye, ¿por qué no llevar este modelo que yo hago en terapia? Y a través de este modelo yo cuento un poco mi historia, ¿no? Para que también la gente vea cómo trabajamos nosotras, ¿no? Que no es solo escuchar o dar consejos, ¿no? Que al final eso es un poco lo que se suele decir y en realidad no es así, ¿no? Entonces digo, pues me lo llevo. Me llevo para allá mi trabajo y lo hacemos, ¿no? Y bueno, el modelo IFS es uno de tantos modelos que utilizamos en sesión, ¿vale? Este a mí personalmente me gusta muchísimo porque conecta, es muy psicoeducativo. La gente se identifica muy pronto, conoce bien al final cómo funcionan todas sus partes, esa parte más exigente, esa parte que tiene incertidumbre, esa parte de miedo, esa parte más herida, que se queda ahí como un poquito rezagada. Entonces, los pacientes, ¿no?, las personas con las que trabajamos este sistema, aprenden muy bien a conectar con ellos, con su parte interna y construir, aquí el objetivo es que el self, el que nosotros llamamos self, pueda llevar la batuta, ¿no?, de todo un sistema familiar de partes, ¿no?, que yo ahora os iré poniendo más Playmobil, que tengo aquí un montón, para que vayamos viendo. Y el self, pues ahora mismo es como que yo me veo en el self, ¿no? El self lo tenemos todos, pero normalmente se queda como muy atrás, porque, pues eso, a mí me viene pues mi parte exigente, me viene mi parte perfeccionista, me viene mi parte de miedo, ¿no?, esa parte que tiene también muchísima incertidumbre, ¿no? Entonces como que toda la vida esas partes son las que mantienen el funcionamiento, pero el self se queda como muy atrás y el self es la parte que mira todas esas partes con más coherencia, con más calma, con más compasión. Y entonces yo ahora me encuentro en un momento en el que el self es el que lleva la batuta, en el que yo veo mi vida personal y mi vida laboral pues desde ahí, desde esa mirada compasiva, desde esa mirada con más calma, con más presencia, con más coherencia, con más sentido, ¿no? Digamos que es el objetivo, claro, que cada persona mire desde ese punto de vista, ¿no? Claro, nosotras en sesión lo que intentamos es eso, que el self pase a primer plano y es el que pueda mirar a las otras partes desde ahí, desde esa calma, desde esa compasión, desde esa coherencia y ese sentido hacia una misma, ¿no? Lo que intentamos también es que esas partes, obviamente no queremos eliminarlas porque son necesarias, ¿no? A veces la exigencia yo la necesito también para que me genere un poquito de movimiento, pero siempre y cuando ese self esté marcando, controlando la situación, ¿no? Exactamente, como gestionando, ¿no?, como marcando, ¿no? Te dejo que salgas un poquito, soy consciente de que esa exigencia está saliendo, pero oye, vuelve a tu sitio que yo ahora mismo necesito otra cosa, ¿no?, o necesito hacerlo de otra forma, ¿no?, que ese self sea el que marque un poco, ¿no?, el ritmo, las necesidades, ¿no?, que pueda verlo todo, ¿no? Y eso es lo que nosotras intentamos en terapia y bueno, cuando lo conseguimos, pues
Es sensación de libertad a la hora de elegir, esa no pesadez del cuerpo, ¿cómo decirte? Ese equilibrio, ¿no? Como que todo cobra un poquito de sentido, todo se coloca y también empiezo a entender mi historia, lo que he vivido, mis experiencias, ¿no? Y el cómo todo eso influye en el ahora. Es una manera, entiendo, de diseccionar la personalidad de alguien. Claro. ¿Se puede decir así? ¿Os lo he dicho? No, sí, es como que todo está como muy batiburrillo, ¿no? Dentro de, imagínate que tú llegas, ¿no? Y yo te veo como todo dentro, como muy, pum, te lo han tirado y es como un puzzle, ¿no? Sin colocar. Y con esto lo que hacemos es colocar. Y que tú desde aquí puedas mirar cada parte. Cuando estabas poniendo los Playmobil de colores, me ha venido a la mente la película de Inside Out, que es esta película como que dentro de la persona tiene esas personalidades divididas. Total. Y muchas veces pues predomina una, predomina otra. Eso. Pero lo que tú estabas diciendo, ¿no? La importancia de no dejar que ninguna tome el control. Eso es, ese es el sentido, de poder verla, de poder hablar con ella. Hoy entiendo que el miedo aparezca, hoy entiendo que la incertidumbre aparezca, pero yo sigo, ¿no? Sigo yo mirando, ¿no? Desde esa mirada de, espera, que a lo mejor ahora no es el momento, ¿no? ¿Y cómo detectas en tus pacientes qué representa cada muñeco? Cada parte. Bueno, esto se inicia con una entrevista, ¿no? Con la primera sesión pues se va preguntando el motivo inicial de por qué acude a terapia. Ahí ya se va viendo, ¿no? Porque es muy difícil entender, vale, esta parte es la exigente, esta parte no, pero con el diálogo, con esa conversación primera, ya van saliendo partes, porque a lo mejor la paciente, la consultante empieza, pues si es que yo tengo un miedo terrible a seguir con este proyecto porque no sé si voy a ser capaz, ¿no? Ahí ya tenemos una parte que tiene mucho miedo, incluso que se siente incapaz, ¿no? Entonces ya nosotros pues vamos anotando y luego se hace la psicoeducación a través del Playmobil. De primera nosotros recogemos la información y luego ya vamos mostrando lo que nosotras hemos ido recogiendo a través de los Playmobil, porque así ellas también pueden verse ahí como un reflejo, ¿no? Y verlo más fácil, visual. ¿Cuál es la persona o el caso más complicado al que te has podido enfrentar? Wow, obviamente sin decir nombre y manteniendo la privacidad de los pacientes, lo primero de todo. Bueno, la verdad que por desgracia habitualmente son casos muy complejos. Claro, porque entiendo que cuando una persona acude a ti es porque tiene alguna situación complicada, o aunque luego también habrá gente que sin tener situaciones complicadas, ¿no? Simplemente por mejorar a nivel personal. Lo interesante sería que la gente acudiera por... Sí, pero la verdad por gusto, voy a revisarme. Claro, pero la realidad luego será que no, ¿no? La realidad es otra, y es verdad que donde parece que no hay nada, luego hay mucho, ¿eh? Hay mucho trauma. Donde parece que vengo con una ansiedad, no me concentro y no duermo. Algo sencillo parece, ¿no? Pero luego cuando revisamos historia, porque nosotros revisamos historia, no trabajamos solo desde lo cognitivo-conductual, sino historia, contexto, circunstancias, memoria emocional, el cuerpo. Nosotros trabajamos muchísimo con el cuerpo también. Ahí se ven pues muchos traumas infantiles, abusos sexuales y por desgracia más de los que me gustaría contar. Claro. ¿Había algún caso en el que tú hayas dicho, madre mía, menudo panorama? Sí. ¿De cosas fuertes? Muy heavy, sí. ¿Cómo qué? El morbo, ¿no? Un poco... me cuesta trabajo, hablar de mis procesos, los que yo llevo, ¿no? Con mis pacientes. Pero heavy, ¿eh? Sí, sí, no me gusta decirlo porque parece un poco morboso. A ver qué ha vivido Natalia. Prefiero no decirlo, pero sí... Sí, pero la gente se puede imaginar, ¿no? Sí, casos de abusos sexuales casos en la infancia. Traumáticos en la infancia. Y demás. Sí, abuso sexual en la infancia. Vale. Bueno, has dicho antes que tú estás especializada sobre todo en tema de maternidad y, por cierto, estás embarazada, ¿no? Sí. ¿Ya tienes un hijo?
Sí, ¿verdad? ya tengo Y unos es cuantos años. la segunda vez que te encuentras embarazada. ¿Cómo vives tú también a nivel tuyo particular ese proceso de maternidad? Bueno, ya lo has pasado por primera Sí. vez, no es nuevo para ti, pero tú afrontas los temas de otras madres, Total. pero tú también eres madre, ¿no? Claro. Entonces tú te psicoanalizas a ti mismo. No sé si sabes a lo que me refiero, Sí, ¿no? total, Como sí. tú tratas con otras madres, tú luego te autoanalizas a ti mismo, o como se diga. Pues mira, esta es una pregunta que la gente me hace muchísimo y me hace gracia porque es un concepto como se queda como muy en mito. En realidad no, para nada. Yo llevo mi propio proceso desde hace años. Yo voy con una psicóloga y me veo cada 15 días. Vale, eso es interesante. O sea, Súper, tú eres es que- psicóloga, pero tú vas a sesión con Sí. otra psicóloga. Total. Sin ese proceso yo no podría sostener la cantidad de procesos que sostengo y acompaño. Y es necesario, muy o sea, tú difícil. como profesional de la psicología, ¿hasta qué punto es necesario ir a otra psicóloga? Yo para mí es imprescindible, o sea, sí o sí. Claro, desde fuera una persona puede pensar, bueno, pues si tú conoces las herramientas perfectamente porque las utilizas con tus pacientes, Claro. ¿por qué no utilizarlas contigo mismo? Pero qué difícil, ¿eh? ¿No? Claro. Qué difícil. Y qué energía cuando alguien puede hacer ese papel, ¿no? De sostenerte, de escucharte, de acompañarte, de darte más herramientas o más recursos, porque esto es un conocimiento que nunca acaba, ¿no? Y yo llevo años en proceso. Y gracias a ese proceso estoy aquí también, ¿eh? Porque yo no estaba aquí, yo estaba aquí. O sea, mi manera de mirar no tenía espacio, porque la otra tenía mucho más espacio. Yo cuando empecé a trabajar pues en asociaciones, luego en administración, combinaba estudio, formación con trabajo. O sea, llegué a tener 3 máster, 2 trabajos y un máster presencial en Madrid. Estaba en la hiperproductividad, parte de mí ahí hiperproduciendo, un ritmo súper acelerado. Luego fui bajando el ritmo, pero yo creo de manera automática porque el cuerpo no daba para más, o sea, en la cabeza el cuerpo no daba para más. Y conforme bajaba el ritmo era como me sentía mal, es que no estoy produciendo, ¿no? Sensación de insuficiencia, ¿no? Como todas esas partes de las que te he hablado antes estaban delante de esta parte que ahora mismo para mí es la que tiene sentido, ¿no? Y luego empecé a trabajar ya con un poco más de sentido, ¿no? Esta parte iba adelantándose, ¿no? Esa parte de coherencia, esa parte bueno, de darle un poco de sentido a por qué he estudiado lo que he estudiado, para qué, para estar hiperproduciendo, No, que ya quería darle un poco más de sentido a lo que estaba haciendo. Empecé a trabajar en un hospital privado, al principio muy bien, luego me di cuenta de que era algo que yo quería, yo nunca me había planteado ser autónoma y por eso iba por la parte privada. Pero había algo que no me terminaba de encajar, seguía sin poder hacer mi trabajo alineado a mis valores. Me pedían que viera muchísimos pacientes en 20 minutos cada paciente. Yo para mí eso era inviable, era abrumador, era angustioso, salía de ahí súper, viendo que no había hecho bien mi trabajo. Claro, ahí te tienes que ceñir a Total. unos tiempos, a un ratio, Sí. ¿no? Y No es ahí lo me mismo. sentía mal como profesional. Digo, para esto yo he estudiado, para esto yo... Digo, no tiene nada que ver, ¿no? No me siento alineada con esto. Y ahí me quedo embarazada, en ese momento. Y me quedo embarazada en un momento muy bueno, porque yo estaba contratada. Y digo, bueno, pues me da mi baja de maternidad, todo bien, ¿no? Incluso me dio la baja a los 5 meses porque estaba en planta. Y claro, podía tener cualquier contacto con algún enfermo y bueno, me lo dieron con antelación y yo genial, súper agradecida. Al volver, después de ser madre, a los 6 meses, pues yo me preparo como una propuesta nueva de trabajo dentro del hospital privado. Me dieron vía libre en un momento, digo, vale, pues preparo una propuesta. Pero ahí apareció una estructura súper rígida que no me permitía hacer eso. Y digo, guau, pero es que yo no sé si quiero seguir trabajando así, porque yo ahora tengo que sostener algo muy importante, que era
Mi hijo. Claro, el Playmobil chiquitito, ¿eh? El chiquitín por aquí, que no se tiene de Qué pie. bonito. Pues claro, yo tenía que sostener algo ahí importante. Y digo, jolín, yo salgo de trabajar y voy con esa sensación de no he hecho bien mi trabajo, no me siento realizada, no me siento cómoda. Y esta parte empezó como a ganar un poquito de sentido, ¿no? Y digo, joder, yo quiero hacerlo de otra forma. Me lo dejé el trabajo. Dije, no puedo, o sea, no quiero. Pero quiero. te lo dejaste sin saber lo que iba a hacer después, simplemente La idea era, detectaste esa situación, no estabas a gusto y dijiste, tengo que acabar con esto, ¿no? Sí, así fue. Hombre, a ver, lo avisé con tiempo, busqué a otra psico que me reemplazara, con la que ahora, vamos, hermanísimas, como yo digo. Pero ya, me lo dejé y vi que había otras oportunidades fuera, no autónoma, pero bueno, digo, poco a poco, pues iremos viendo, ¿no? Y esta psico, Natalia, que se llama también, que se quedó con mi puesto, me animó. Oye, Natalia, pues hazte autónoma, prueba, si no, pues buscamos otra cosa, yo te ayudo. Pues yo la ayudé en su momento a quedarse con mi puesto y vale, pues ¿no? Fue como el empujón ese a hazlo, que no va a pasar nada, ¿no? Y a esa mirada pues empieza ya a adelantarse, ¿no? a las otras partes. Y así fue, me hice autónoma con un bebé de 8 meses. Claro, ¿cómo es el emprender siendo madre con un bebé de 8 meses? Pues muy jodido, porque encima estás en posparto, porque el posparto dura 2 años, 6 meses así más o menos físico, no sé exactamente, pero hormonalmente y mentalmente 2 años. Y yo estaba en posparto total y fue muy difícil porque tenía que empezar a ver cómo quería enfocar el proyecto, la imagen, bueno, vosotros sabéis, ¿no? De todo esto. Había que decidir muchas cosas, la página web, la edición, dónde quiero trabajar, consulta online, presencial, era todo como, ¿qué va a ser lo mejor para mí? Era todo desde la incertidumbre, muchísimo miedo y vértigo, la sensación del cuerpo, sensación de me voy a caer, no sé, o sea, era una sensación, yo estoy muy conectada a mi cuerpo y eso también me ayuda mucho a detectar cómo me siento, ¿no? Y claro, era una sensación de mucha vulnerabilidad en general. Yo aprendiendo a ser mamá, aprendiendo a ser familia, porque mi marido también, obviamente, aquí cuenta. No me digas que hay otro Playmobil. Sí, tenemos más. Aquí está mi sistema familiar. Yo estaba aprendiendo ahí también a muchas cosas, a ser mamá, a tener una relación, una familia, ¿no? Todo nuevo, ¿no? Y fue una situación de vulnerabilidad enorme. Pero bueno, entiendo que salió bien todo, ¿no? Sí. Por eso estamos aquí hablando. Sí, salió muy bien y bueno, también tengo que decir algo que lo que voy a decir no resta mi esfuerzo, pero sí me gusta decirlo porque es real y es que yo he podido tolerar esa incertidumbre, la incertidumbre de la parte mía de incertidumbre, la he tolerado gracias a la red de apoyo económica que yo tengo por parte de mi familia. Porque aquí hay una realidad y es que no todo el mundo puede emprender. No todo el mundo, o sea, la frase esa de con actitud todo vale, no, para mí no es real. Y eso es un tema que de hecho está muy candente ahora, los autónomos, manifestaciones, es muy difícil emprender. Es que es muy jodido, es que hay muchísimos gastos detrás del autónomo. Y claro que se puede vivir bien, pero es muy jodido, muy jodido. Y yo, los primeros años, he podido bandearme en esa incertidumbre, tolerar esa incertidumbre y sostener a todo esto nuevo que yo estaba aprendiendo, a ser mamá, a mi familia, a todo, gracias a esa red de apoyo económica que yo tenía por parte de mi padre. Entonces, bueno, la realidad, o sea, no me quita esfuerzo ni nada, pero sí que tengo que ser honesta y para mí decir esto es ser muy honesta. Yo me he podido sostener bien en mi proyecto y mantenerme gracias a que yo tenía, y si pasa algo, no pasa nada. Claro, porque una persona que decide emprender en otra situación en la que no tiene quizás ese apoyo familiar o lo que sea económico,
se le suma también ese estrés, la presión de los números no salen, Que si no, tengo que si no pagar. trabajas, Claro. no ganas. Y esto es así, literal. Claro, Yo el día que no paso consulta, no gano. exacto. Entonces, No, porque tú trabajas tú sola o tienes más gente trabajando contigo. ¿En qué situación ahora mismo estás? pues por suerte, el online me ha dado muchísimo. Bueno, hay pues eso, otra apertura a las redes sociales, a todo, ¿no? Claro, eso ahora te preguntaré en profundidad sobre ese tema porque es muy Vale. interesante lo tuyo. Vale, pues gracias a ese mundo de redes sociales aposté por lo online y el año pasado pues ya somos 3 en el equipo y tengo un equipo de colaboradoras, mujeres que bueno, que están conmigo y Pero cada una trabaja de manera online desde un sitio diferente. sí, exactamente. Como equipo online y bueno, y ahora presencial en junio, cuando yo me vaya de baja, se incorpora otra psico al equipo. Así que por suerte pues ya somos 4. El negocio va creciendo. Va creciendo a pasos que yo puedo ir sosteniendo, que eso también me gusta, que no es así a la ligera, sino poquito a poco, con calma, con mucha presencia, sentido, ¿no? Pudiendo estar, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues está creciendo, entonces por esa parte, Muy bien. súper contenta. Bueno, pues el negocio va creciendo, me alegro muchísimo. Y en parte, como tú has dicho, Natalia, las redes sociales han jugado un papel fundamental, ¿no? Sí. Cuentas con varios seguidores, bastantes seguidores ahora mismo en tus redes. ¿Cuántos tienes más o menos? Pues creo que andaban, no sé si los 60.000 seguidores. Y eso ha venido fruto de una constancia, de un trabajo, de una estrategia, una planificación, ¿no? Todo, Entonces, todo lo que estás diciendo. Claro, la pregunta que yo te quiero hacer es, aunque ya más o menos lo has respondido, ¿hasta qué punto han jugado las redes sociales un papel fundamental en tu negocio y cómo de importantes han sido? Ya más o menos lo has adelantado, pero... Sí, yo el primer año, yo me acuerdo cuando en 2022 empecé mi andadura de autónoma y en 2022 las redes estaban ahí funcionando, pero como muy en segundo lugar, ¿no? Como que me daba vergüenza salir hablando, me daba vergüenza que la gente me viera, ¿no? O que me pudiera juzgar, ¿no? Aquí todavía estaban todas esas partes que predominaban y yo me quedaba por ahí detrás, ¿no? Y había mucho prejuicio, ¿no? Bueno, entonces al principio estaban un poco así como, bueno, si es necesario lo activo. Al final la vida me dio la oportunidad de abrir mi propio despacho y no tener que estar en ningún otro despacho, ¿no? Por un lado daba miedo porque no pasaba la gente por ahí y eso fue una de las cosas, porque en los otros despachos pues siempre yo estaba en 2 fisios diferentes, entonces claro, al final la gente pasa, te ve. Necesitabas un poco tu intimidad, ¿no? Tu espacio Claro, para hacer eso. Sí, pues eso me dio la idea de, Natalia, por aquí no pasa gente. Donde tú has abierto ahora la consulta no pasa gente, a no ser que vengan a verte a ti a consulta. Y dije, el boca a boca ya no vale. Y dije, me tengo que poner las pilas con las redes. Pues esta mañana he estado reunido con un posible cliente que ojalá vea este trocito de la entrevista, que estamos intentando que llegue a un punto donde, como el que estás tú en redes, y yo le estoy machacando que tiene que salir hablando en los vídeos, que si no va a ser muy difícil o casi imposible. Sí, eso es cierto. Entonces, ¿tú qué le dirías a toda esa gente, empresarios, emprendedores, que quieren hacer crecer su empresa? Sobre todo más en el ámbito de las personas que venden servicios, no productos. Vale. Y que dicen, yo no quiero salir hablando en las redes. Bueno, ese yo no quiero quizás sea muchísimo miedo. Miedo, ¿no? Y si lo que digo no lo digo bien, y si piensan que soy, o si no es suficiente, o si lo hago mal, ¿no? Creo que es un prejuicio que nosotros mismos tenemos, o sea, a mí me pasaba al principio, yo misma me hacía el juicio interno, y eso es feo. Pero una vez que dejas de hacerlo... Una vez que lo pruebas, miras a ese prejuicio que no te está dejando hacer
lo que tienes que hacer y lo miras y dices, bueno, inténtalo, quizás no sea tan malo, quizás a lo mejor ese prejuicio es muy antiguo, o quizás ese juicio a lo mejor ahora mismo no te ayude, sino todo lo contrario. Entonces lo miras, venga, vamos a intentarlo, aunque te dé miedo, porque al principio da miedo, pero bueno, inténtalo, ponte tu guión, porque hay cosas, hay herramientas, ¿no? Que facilitan ese vídeo, ¿no? Yo diría que pudieran mirar ese prejuicio de dónde nace, que lo miraran. Y que lo hagan. Y que prueben a hacerlo, Claro. aunque sea primero para ellos, para que ellos puedan exponerse, ¿no? Dentro de una situación segura y que se vean un poco en el vídeo y puedan empezar a relacionarse con eso. Pero sí, que miren ese prejuicio y digan, jolín, a lo mejor eso es de antes y no de ahora, a lo mejor ahora puedo hacerlo. Es que ya en muchos casos, antes cuando tenías un negocio, pues el que aparecía en las redes destacaba mucho y le funcionaba mucho más. Ahora ya no vale con aparecer en las redes, ahora hay que aparecer bien. Total. Ya con aparecer en las redes ya no sirve. Ahora hay que aparecer bien, con un guión, con una edición, con un sonido, con una calidad de imagen. Si no, con aparecer ya es que muchas veces ni funciona. Total, eso es otro trabajo más añadido a... Pues con todo a eso este que creo que nosotros tenemos tan claro y tan presente, todavía hay empresarios en 2026 que dicen, y yo me lo encuentro constantemente, porque bueno, esto es el podcast, pero esto viene de una agencia de marketing digital, que es nuestra empresa. Todavía hay empresarios que nos dicen, yo las redes sociales no las quiero para nada, a mí esto no me va a traer ningún cliente ni me va a dar ningún beneficio. No quiero ni tener Instagram, ni Facebook, ni nada de nada. Y pues bueno, pues en mi caso... Bienvenido a 2026. Claro, depende del servicio, también entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me está dando pues también esa tranquilidad, ¿no? El proyecto puede seguir creciendo. Correcto. Y las redes sociales generan negocio. Total, eso es una realidad. Yo creo que eso es una regla de tres. Total. Y la gente todavía no lo entiende. Entiendo que aquellas generaciones más atrás, ¿no? O también hay generaciones actuales que dudan. Con la persona que yo me he reunido esta mañana es menor que nosotros. Wow, no sé. Y dice que no, que si pudiera borraba el Instagram, que no lo quiere para nada. Pues claro, quizás sea un poquito más de prejuicio, ¿no? Y digo, tío, luego no te das cuenta de cómo funciona esto, ¿sabes? Cierto. O sea, con las redes sociales creo que se puede conseguir una cosa que tú has mencionado, que el negocio coja inercia y que funcione cuando tú no estás. Total. Bueno, no estás. Estás, pero... Bueno, sí, pero... Sí, pero que puedes delegar un poquito también, ¿eh? Cuando tú montas... Bueno, si imagínate una chica o chico, lo que sea, que quiere dedicarse a la psicología, que quiere emprender, como tú hiciste, ¿qué necesita? Yo ahora mismo te digo, Natalia, me encanta la psicología, vale. Quiero emprender en ese ámbito. ¿Qué hago? Wow, pues, bueno, tener un poquito de una base económica que te permita afrontar los primeros meses, porque los primeros meses son duros. ¿Qué base económica necesito? Pues bueno, depende, ¿no? Si ya antes has hecho algo de autónomo o no, o sea, bueno, que te permita pagar el autónomo. No, empiezo de cero. Bueno, pues tienes 2 años, nunca. ¿No? Tienes 2 años. Tengo unos ahorros, he trabajado un poco. Bueno, pues entonces sí, ¿no? Entonces sí tienes 2 años de esos de ayuda, ¿no? Como de facilitación, ¿no? Entonces, bueno, bien, pues un ordenador y ponerte online a tope. A tope. Online. Online, sí, a tope. No, y buscar una especialidad. Nada de consulta presencial, tal. Yo al principio no, porque la consulta presencial al final requiere de un gasto. Entonces al principio yo optaría por el online a tope, a no ser que alguna clínica diga, oye, ¿quieres colaborar con nosotros? Pues guay, pues también me apunto. Y luego tener una especialidad clara. Vale. ¿Cuál es la especialidad que genera más negocio dentro de la psicología? Wow, no tengo ni idea. ¿Es la maternidad? No lo sé. Hombre, ojalá, ¿no? Hombre, la maternidad tiene un boom, ¿no? Entiendo, porque claro, la maternidad es
que es una transformación en todos los sentidos, que, hombre, tiene mucha demanda. Quizá ahora tiene mucho más sentido esa rama porque para la gente joven es muy difícil ser padre. Total. Por la situación global que hay, económica, social, de mentalidad, la tecnología avanza tan rápido, todo va tan rápido que no se paran a pensar en construir una familia. Es que es difícil, ¿eh? Claro. Introducir ahora, voy a tener hijos, ya, pero vamos a un ritmo tan desorbitado que como que tengo que hacerme cargo de una personita, de mi vida, Claro, del ritmo. Tú como experta en ese tema, en la maternidad, ¿qué le dirías a una pareja que, no solo a la mujer que va a ser quien va a llevar en su interior a esa personita, ¿no?, sino a la pareja, son dos partes, que quieran ser padres ahora mismo? ¿Qué le dirías? Espero que la respuesta no sea... Que vayan a terapia. No sé. No. Yo diría... Retrocede. No retrocede. Pues mira, no lo digo, pero... No lo digo, pero que se lo piensen bien, ¿no? Sí, pensarlo bien, ir a terapia, que se revisen tanto individualmente como de pareja, porque un hijo es una responsabilidad enorme. Y a veces lo queremos hacer bien, pero no es suficiente con querer hacerlo bien. Cuando vienes de una educación en la que ha habido violencia, en la que ha habido gritos, ausencias, en la que ha habido... Por mucho que yo quiera hacerlo bien, si yo no me reviso todo eso, toda mi infancia, mi historia, si no le pongo conciencia, va a ser muy difícil que yo pueda educar. Es que aquí pasa una cosa que tú has dicho y que dijiste en un vídeo en tus redes sociales hace poco. Hablaste sobre un tema de nuestros padres. ¿Han sido buenos padres? Claro. ¿O no? Pero la mayoría de gente me dice, pero si es que a mí no me faltó de nada. Bueno, pero... a lo mejor hay que revisar. Muchas veces intentamos, porque en terapia yo siempre digo, no voy a criticar a tu madre, ¿no? Porque parece que hay momentos que pongo a la gente ahí como en un momento difícil, ¿no?, de asumir. No la voy a criticar, pero sí que es cierto que para entender yo tengo que ser realista. Y mi madre a lo mejor pues no me crió desde esa parte emocional, no estuvo de una manera presente, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos, ¿no?, de consultantes, de procesos que llevo. Pero luego mi madre pues me lo dio todo, pues me dio alimentos, no me faltó de nada, me regalaba, me compraba, ya, pero hay ausencia emocional. Claro, ellos a su vez venían de otra generación, Claro. peor, bueno, peor, Sí, no voy a decir peor, voy a no, decir pero diferente. sí, con unas circunstancias donde predominaban otras cosas, había necesidad de comer, había totalmente, Claro, o sea, de supervivencia. Hace 50 años no existía la salud mental. Obviamente. Nadie No. hablaba de ese tema, es que era un término que no se mencionaba. Porque si no había para comer. Claro. ¿Tú te crees que a mí me va a preocupar que tú tengas ansiedad? Pues no, obviamente. Claro. Y se entiende, ¿no? Por eso cuando miramos atrás no es para criticar, sino para entender. Muchas veces yo hablo en mis vídeos un poco así bruta, por así decirlo, pero no para criticar, sino porque mi madre lo hizo como pudo, con lo que tuvo, punto y fin. Pero si yo entiendo eso, entonces yo voy a poder mirar mis heridas y voy a poder elegir conscientemente la forma en la que yo quiero maternar, en la que yo quiero educar, criar, en la que yo quiero que mi hijo, mi hija, no sé, sean, ¿no? Pero si yo no hago esa mirada, si no hago esa revisión, luego me va a costar mucho, porque tener hijos abre heridas emocionales. Claro. Las abre, no las genera, las abre. Ahora que tú eres madre, que ya eres madre y vas a ser de nuevo, ¿has descubierto esas heridas, o tú tenías heridas tuyas de pequeña, familiares o algo así? Claro, esto es un melonazo, porque sí, yo en mi primer embarazo yo descubro, al dar a luz, empiezan a venirme recuerdos de la infancia que antes no me venían, o situaciones que antes nunca me habían venido. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene mucho sentido. Una madre, cuando está gestando, su cerebro empieza a modificarse, real.
cuando da a luz, su cerebro tiene una actividad que antes no tenía y esa actividad, su objetivo es dar supervivencia a ese bebé. ¿A dónde se va ese cerebro? A la memoria emocional. ¿Cómo lo hizo mi madre conmigo para yo hacerlo con mi hijo? Eso es así. Entonces, claro, el cerebro está súper activado ahí en esos recuerdos de infancia para sacar todos los recursos y todas las herramientas que él conozca para poder sacar a su hijo adelante. Entonces, claro, se vienen muchas heridas, muchos recuerdos que en el presente tú incluso sientes. ¿Qué ha sido a nivel emocional. ¿Qué ha sido lo que más daño te ha hecho quizá revivir? Claro, es que revivir tal cual. ¿Había alguna cosa que diga, mira, yo por ejemplo, sí. Yo he tenido una ausencia por parte de mi padre, a través de, bueno, mis padres están divorciados y la parte que se ha encargado de nosotros fue mi madre. Mi padre estuvo aparte. Entonces yo por esa parte sé que he tenido muchas heridas también. Claro. Entonces a cada uno cuando somos pequeños pues nos ha afectado más una cosa o la otra, cada uno con su mundo, su situación, su núcleo familiar, su lo que sea. Total. Ahora, tú como madre, ¿qué es lo que más te ha afectado a ti en tu infancia? Quizás ese entendimiento emocional. Yo lloraba y no se permitía llorar, estaba como, no sufras hija, ¿no? ¿No? Como la invalidación emocional, ¿no? Yo entiendo que mi madre lo hacía pues como sabía, la pobre, o con las herramientas que tenía, ¿no? Pero claro, yo ahora lo notaba mucho, cuando Alberto era muy pequeñito lloraba y yo era muy nerviosa, y yo, pero bueno, ¿qué pasa? Claro, porque tiene que llorar, es un bebé, y yo lo voy a atender. En la forma en la que yo lo atendía, y ahí me venían recuerdos de cómo me atendía a mí y mi madre. Conforme ha ido creciendo, esas heridas, pues otras heridas se van activando y se va viendo cómo me atendía a mi madre emocionalmente. ¿Qué hace mi madre conmigo? O mi padre, ¿no? Pues ahí vas viendo, ¿lo estoy haciendo igual? ¿Cómo lo estoy haciendo? Porque igual no quiero hacerlo. Claro. Quiero hacerlo diferente. Pero claro, para eso hay que generar esa conciencia. Me gusta mucho el rumbo de esta conversación. Pues, este es un podcast que va sobre negocios, emprendimiento, y estamos hablando de psicología. Claro, no estamos hablando de nada prácticamente de negocio, ¿no? Pero veo que obviamente es algo que tú dominas y veo que estás cómoda hablando de eso también. Pero vamos a tocar algunas cosas de negocio. Venga. ¿Cómo de rentable es ser psicóloga? ¿Cuánto se genera? ¿Cuánto se factura? ¿Qué porcentaje de rentabilidad da la psicología? Porque es una parte importante también de un negocio, los números. Y quien quiera dedicarse a la psicología tiene que saber a lo que se puede enfrentar o lo que puede conseguir o lo que no. Vale, yo no te voy a decir lo que facturo, ¿vale? Me sabe fatal. Un abanico. No te lo voy a decir. No me siento ni cómoda. Vale. Pero te voy a decir el gasto, ¿vale? Eso sí. Porque a veces, no sé de dónde sale, no, si viendo a no sé cuántas personas ya gana 5.000 euros, ya, pero ¿y los gastos? Porque yo tengo mi propio proceso psicológico, luego tengo una supervisión de grupo que también pago. Yo con otras psicólogas supervisamos casos para que para tener información, para estar actualizada, eso es otro gasto. Luego mi equipo tiene su supervisión con una psicóloga externa, eso también es otro gasto. Las redes sociales, pues ya lo que cada uno quiere invertir en redes sociales. Claro, en esa primera parte de supervisión, de grupo y tal, esa es como esa formación continua y entrenamiento continuo que necesitan las personas que se dedican a la psicología. Para mí sí, claro. Para mí es obligatorio. Si como psicólogo no lo haces... Sí, y es un gasto, obviamente. Sí, eso es un gasto. Para mí es necesario y es un gasto que renta, pero es un gasto. Luego has hablado de otro tema también importante, que son las redes sociales. Claro, las redes sociales, pues depende de lo que quieras invertir. ¿Qué más? Bueno, si tienes oficina, si claro, no... si tienes presencial o no tienes presencial. Si tienes presencial tienes que mantener la oficina, el alquiler. El alquiler, pues, depende, claro, ¿no? Y sin hablar de cifras, de facturación y nada, solamente hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje más o menos crees tú que queda de lo que tú generas cuando le quitas todos estos gastos?
¿Qué porcentaje queda en esa venta de servicio? Bueno, no sé, quizás 70-80% Un 20-30% de gastos. se va en gastos, Sí. sin contar impuestos o no. Contando. Contando ya Yo impuestos, o sea, cuento impuestos siempre. quitando todo lo que va afuera, Yo, se queda un 70-80%. 70. 70%. Con impuestos, bueno, 65. Bueno, Déjame que calcule, está muy bien. 65 con impuestos. Está muy sí. bien, muchas empresas... Sí, porque nosotros somos de servicio de salud mental, o sea, no tenemos el IVA. Ah, vale, eso no lo sabía. Claro. Qué interesante. Vosotros, cuando emitís facturas, no van sin IVA, que eso ya es un 21%. Exentos de IVA, correcto. Entonces te diría que sí, un 65-70 Sí. se queda. Veo que está muy bien, porque muchas empresas tienen márgenes de beneficio quitando gastos, impuestos y demás del 10%, 15% y tal. Entonces el negocio de la psicología podemos decir que es un negocio rentable. Sí, tiene rentabilidad. Y claro. es interesante, bastante interesante. Ahora hay que ponerse. Hay que ponerse, y para mí, es lo que te digo, te he hablado de redes sociales, de gastos de redes sociales, de supervisiones, del autónomo, pero también hay que pagar el colegio de psicólogos, también tienes que pagar tu seguro, tu asesoría, tu aplicación que te ayude con la facturación, porque eso nos lo hacemos todo también nosotras, la agenda, todo, que sí, que se queda un 65-70, pues Está bien. está muy bien. ¿Tú en el negocio utilizas la inteligencia artificial? ¿O no? Pues a veces la utilizo, intento no utilizarla porque me da mucha rabia. ¿Por qué? Intento no utilizarla La porque... inteligencia artificial es el tema que está Total. todos los días en boca de todos. Pero me da rabia tener que utilizarla. En mi vida personal la utilizo muchísimo. Es como, bueno, has pensado esta mañana, no tienes que pensar esta tarde, ¿no? Vale, pero ¿a qué nivel la utilizas? ¿A nivel de preguntarle cosas a ChatGPT, procesamiento de textos o automatización de tareas? Es que la inteligencia artificial es muy amplia ya. Pues, bueno, yo con esto no entiendo mucho. Yo para la tecnología soy pésima, Sí. ¿vale? Pero lo que yo utilizo es el ChatGPT y a lo mejor, por ejemplo, tengo que estructurarme un caso porque tengo que derivarlo. Pues eso sí. Me ayuda mucho a todo lo que yo tengo en folio, como tengo que hacer la derivación a otro profesional, y me parece como un trabajo de muchas horas y que no está pagado porque te puedes tirar 8 horas para hacer la derivación completa del caso, pues el ChatGPT en eso es una maravilla. Claro, es que es una locura, esos 8 horas de trabajo te las da en 5 minutos. Claro, pues Tú le hablas, le activas el modo voz y le dices, mira, te voy a contar esto, lo otro. Dame un resumen, hazme una estructura, hazme no sé qué. Pues para las derivaciones sí lo hago. Sí, porque dices tú 8 horas me voy a tirar yo aquí. Siempre recordamos, nosotros usamos muchas herramientas de inteligencia artificial para nuestro trabajo. Nos ayuda a ser más productivos, pero no sustituye nuestro trabajo. Total, Es decir, con esto hay gente que tiene un concepto muy equivocado, que la inteligencia artificial te hace el trabajo. No, te ayuda a hacerlo mejor, si sabes utilizarlo, que supongo que es lo que tú me estás contando. Y la gestión del tiempo, al final Claro. un poco, ¿no? Si yo necesitaba antes 8 horas para poder derivar un caso, como tú has dicho, Real. ahora con esta herramienta necesito mucho menos tiempo para esta parte, pues puedo invertir más tiempo en perfeccionar En otra otra cosa del cliente. de La lo que gestión sea, del ¿no? tiempo, para mí eso sí, es un alivio cuando tengo que hacer ese trámite, digo, Sí. wow. Bueno, pues no sé si sabes que hay una tendencia. Me voy a aventurar a decir un porcentaje, pero puede ser que me lo estoy inventando, pero me suena que era más o menos. Más del 50% de los jóvenes usan ChatGPT como su psicólogo personal, Es un tema que odio. con esas funciones. Real, Entonces, real. ¿crees que la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de un psicólogo? Nunca. ¿Tú crees que lo que yo he hecho aquí hoy
lo puede hacer una máquina. Bueno, no lo sé, no lo he preguntado. No, ya te lo digo yo. No, esa capacidad de conectar con lo que tú me cuentas, porque la máquina no se fija en tu cara, no se fija en tu cuerpo, no hace esa integración, no la puede hacer una máquina. No, porque pero no ¿sabes es lo que humano. pasa con la inteligencia artificial? Que siempre intenta agradarte. A validarte, y eso es Entonces mucha horrible. gente tiene Ese enganche emocional. ese input como solución de lo que le está contando, ¿no? Le he contado mi problema y me ha dicho, pues sí, pues tienes razón con lo que tú piensas, con no sé qué, como que genera Un enganche. ese enganche. Es un enganche de validación. Pero eso creo que es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque obviamente te puede llevar a sentir que lo que piensas, que lo que haces es todo Claro. válido. Te baila el agua, pero por agradarte, pero no tiene un pensamiento crítico como quizá si tienes tú. Claro, yo te puedo decir, vale, esto que me estás contando entiendo, ¿no? O te puedo entender de dónde viene, pero te ayudo, te cuestiono ya esa forma de pensar, esa forma de actuar, porque considero, ¿no? Puedo pensar como... Entonces, del 1 al 10, ¿cómo de bien te cae la inteligencia artificial? Mal que es, ¿el 1 o el 10? 1, me cae muy mal. Fatal, ¿no? Fatal, muy mal. Natalia, si no te hubieras dedicado a la psicología, ¿qué te hubiera gustado hacer en tu vida? Bailarina, un sueño ahí frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué frustrado? Siempre se puede bailar, ¿no? Bueno, sí, ahora pues hago en el carnaval, tal, pero me hubiese gustado ser bailarina de clásico. Era un sueño, ahí como... ¿A nivel profesional? Sí, era un sueño. Me veía así como yo muy pro, ¿no? ¿Y por qué sueño frustrado? Bueno, a veces las circunstancias, tus adultos de referencia, no lo ven apropiado en ese momento. Y claro, el mundo del baile tiene su edad. O entras a una edad o luego ya todo se dificulta. Sobre todo en danza clásica. Se pasó la edad y ya... Claro, es algo muy... esos ámbitos son muy exigentes, ¿no? Con ese tema. Es como la música también, los conservatorios de música. Eso es. Como ya tengas cierta edad, No puedes no hacerlo. puedes. Y cuando yo lo pedí a mis padres, ¿no? En ese momento, bueno, pues ellos lo hicieron como... No lo vieron adecuado para mí, ese mundo, y decidieron que no. Pues cosas, ¿no? Que hacemos los adultos con nuestros hijos. Bueno. Y ahí quedó ese sueño. Pero bueno, pero sigues bailando, has dicho, ¿no? Hay contacto con ese sueño, ¿no? Sigo bailando de vez en cuando y bueno. De hecho, el baile es una de las cosas que más tarde se pierde. Es decir, hace poco estuve unos días en un hotel descansando, de desconexión, y por la noche había espectáculos así en el hotel, lo típico, un cantante, tal. Y la gente salía a bailar. Y el 90% de la gente que salía a bailar eran gente mayor, eran viejos. De mayor edad, ¿eh? Qué guay. Es decir, que qué el bonito. baile es una afición que es fácil Sí, de llevar a cabo, ¿no? de poder disfrutar conectarla. y no depende tanto de la edad, porque a ti te puede gustar mucho jugar al tenis o hacer bicicleta de montaña, pero ya cuando tienes 80 años, pues a lo mejor no puedes, ¿Cierto? por mucho que te guste. Pero bailar, si te gusta bailar, Total. Siempre está esa posibilidad, ¿no? claro, sí. Natalia, Dime. a ver cómo te hago esta pregunta. Cuando piensas, Sí, es que dime. me pasa que muchas veces pienso más rápido que hablo. Y entonces cuando hablo no me expreso bien y tengo que pausar. ¿Cómo está la salud mental en España? ¿Qué te digo? Desde el punto de vista tuyo como psicóloga Ya. y como experta. Para mí sigue estando igual que antes. Hay menos tabú, pero
poca conciencia de la importancia que tiene. Poca. Voy al psicólogo porque me lo han recomendado, pero internamente poca conciencia. ¿Cuándo es poco el momento? Compromiso. Claro. ¿Cuándo es el momento en el que una persona tiene que ir al psicólogo? Yo, para mí, desde la adolescencia sería un buen momento para empezar a entender, para empezar a poder permitirse ciertas emociones, a saber manejarse. No esperar a que haya un problema para ir, No, ¿no? Como espera el Sí, la 90% mayoría de la gente, esperamos, ¿no? quizá. Ujú. ¿De quién es la culpa de que la salud mental no se aborde como se debe en este país? Bueno, no le vamos a echar la culpa a nadie. Échale la culpa. No, yo creo que es algo generacional. Yo creo que somos la generación que está metiendo más caña con esto y somos de las primeras generaciones realmente que nos estamos nutriendo de este servicio. Entonces, ¿Qué sería necesario para que esto mejorase? hombre, un servicio público de psicología con una mirada integrativa, ¿no? Que se parara a mirar la historia, a revisarla, a que te entendieras, a hacer este tipo de modelos. No una psicología pública que te dice, prueba a hacer esto. Es cuestión de actitud. No es cuestión de actitud. A lo mejor esa persona internamente está rota y necesita que le ayudes a entenderse, a recolocar, a tomar, a coger ese self, que se ayude a mirar con compasión, con calma. No todo el mundo tiene esos recursos internamente. Ujú. Entonces falta muchísimo trabajo a nivel estructural del sistema público. Hay, pero muy poco. Claro. Hay mucha gente, creo que no va al psicólogo porque no se lo puede permitir. Obviamente, es caro. Mi consulta vale 50 euros y no es de las más caras, ¿eh? Hay consultas que valen ya 70 euros la hora. Considero bueno, yo es algo que pregunto desde el primer momento. ¿Tú puedes asumir venir 2 veces al mes? ¿Puedes asumir venir toda la semana? ¿Puedes asumir? ¿Qué puedes asumir? Yo me adapto a ti. Claro, ¿qué frecuencia es la ideal para una persona? ¿O depende de cada uno, obviamente? ¿No? Depende del síntoma físico con el que vengas. Si vienes como muy agitado, yo te recomiendo una vez a la semana. Y tienes posibilidad económica. Si no, yo me adapto a tu ritmo. Pero si es una cosa, cada 15 días es mi recomendación, 2 veces al mes. Luego ya, pasado X tiempo, pues todo se puede ir, ¿no?, ampliando, ¿no? Pero mínimo 2 veces al mes. Y a las personas que no se pueden permitir por su situación económica o lo que sea ir a una terapia, ¿hay algo que puedan hacer Wow, en casa? Vaya pregunta. ¿Herramientas? ¿Hay algo que pueden hacer? Decir, yo necesito algo, pero no puedo ir, pero estoy mal, ¿qué hago? Wow, económicamente, wow. ¿Qué pueden hacer? Bueno, qué mínimo que acudir al servicio público, ¿no? Sí, el servicio público, pues como hemos hablado... Pues como te atiendan, ¿no? Qué mínimo, ¿no? Pero por lo menos eso. Y luego también el servicio público hay veces que tiene, pues no sé, que tiene a lo mejor alguna asociación, algún tipo de colaboración que es más económica, pues que no se queden ahí en el no puedo hacer nada, sino que se informen, porque yo creo que algo... No existen asociaciones, luego hay muchas asociaciones que se dedican a la gente que no tiene recursos, en muchos ámbitos. No existe ninguna asociación o algo de psicología para esa gente que lo necesita y no puede pagarlo. Yo creo que está dentro de las asociaciones específicas de X, pero para salud mental, en general, yo te diría que no. ¿Servicio público o obviamente servicio privado? Claro, las asociaciones yo entiendo que son servicio privado, pero más económico. Pero específico de salud mental... Sí, me refiero a, yo qué sé, cuando hay organizaciones como Cáritas, todo esto, ¿no? Bueno, dentro de eso... Para la gente que no tiene ni para comer y le dan comida o ropa o algo, pero ¿hay alguna
alguna asociación o grupo dentro de esos grupos. dedicado a eso? Cáritas tiene su psicólogo, otras asociaciones tienen su psicólogo, hacen talleres de grupo, hacen cositas dentro del margen que tienen. Obviamente no se pueden, no tiene esa consistencia que podemos tener los privados, ¿no? Pero falta muchísima estructura. Estructura, inversión y conciencia, ¿no? muchísimo. Porque para que alguien haga esa inversión y mejore la estructura, mucha conciencia primero. Y no la hay. Claro. Creo que para que eso pasara, el presidente o el ministro encargado del tema tiene que le tiene que pasar algo malo, ¿no? Y verse mal mentalmente. Yo creo que ni con esas, ¿sabes? para que diga, uff, si a mí me ha pasado, madre mía, toda la gente... Yo creo que ni con esa, ni con la experiencia propia. Yo creo que ni con eso. Pero bueno, creo que estamos empezando. Para mí estamos empezando. No empezando, porque ya son muchos años, pero somos la generación que empieza. Entonces, bueno, va al ritmo que se puede sostener. Poco a poco, pero hay que acelerar un poco. Apretar. ¿Qué es lo mejor que te ha dado la psicología y lo peor también? Voy a empezar por lo mejor, ¿vale? Porque me siento súper agradecida por mi trabajo. Conecto muchísimo. Lo bueno de mi trabajo es que conecto mucho con la vida y hace que esté muy presente y que conecte yo con mi vida personal y esté muy presente con lo que me ocurre de manera personal. Y eso me gusta, me hace muy consciente de las cosas y eso me llena. O sea, estoy súper mega agradecida por esa parte que me da la psicología. La psicología me ha ayudado durante todo mi proceso, ya lo has visto, empecé a trabajar en 2015 y me ha ayudado a colocarme a mí, ¿no? Y a poder darle sentido, tanto a mi proyecto como a mi vida también, hacerlo de una manera mucho más consciente de todo. Lo peor, pues no sabría decirte, me ha dejado un poco... Lo peor, no sé. Yo sé, lo normalmente los invitados hablan de anécdotas o experiencias que han vivido con su negocio, la anécdota que más satisfacción le ha dado y con la que peor se han sentido. Pues un cliente una vez vino y me dijo qué tal, yo pasé fatal, o esto que no salió, que me esperaba que iba a salir bien y no salió. Bueno, claro, es que eso ya es personal de cada uno. Lo peor, no sé, he tenido situaciones feas, ¿no? En consulta. ¿Qué ha sido la situación más difícil de gestionar que has tenido? ¿Qué ha sido? Pues un paciente que venía a terapia de pareja y venía mal, pues con alguna sustancia además y muy agresivo. Sabía que no iba a hacer nada, pero esa sensación de vulnerabilidad, de miedo, de no tengo fuerza para defenderme. Y no había nadie tampoco en ese momento que pudiera... ¿Tú has llegado a temer por tu seguridad en una sesión? Sí. Ya no volvió, obviamente, ¿no? Pero ese día mi cuerpo, sí, o sea, pensaba que algo malo me iba a pasar, sí. Afortunadamente no pasó nada, ¿no? No. Pero claro, en ese momento en el que tú estás en una sesión, estás tú sola y un paciente que... Total, fue una situación muy difícil. Desde entonces... una pistola siempre, ¿te imaginas? Desde entonces compré una pistola rojo, y tengo una pistola en el cajón. Desde entonces no cojo ese tipo de perfiles. Se acabó. Dije, no. Claro. No. Dedicarse a lo que tú te dedicas lleva sus riesgos, ¿verdad? Porque muchas veces trabajas con personas que están desestructuradas. Sí, claro, una persona que toma sustancias habitualmente viene de una situación de trauma infantil, con una estructura familiar que no existe. Y... de hecho, hace no mucho pasó con una trabajadora social en un centro, se han visto casos de malos tratos, incluso creo que a una mujer la mataron. Es un riesgo trabajar con ese tipo de población. Yo hace 2 años que dije, no más. Claro. No, año y medio, perdón, no sé, año así. Dije no más y ese es mi límite. Bien. Y me protejo. En fin, habrá mamis, papis que sean conscientes, corresponsables, responsables, con esa limpieza y honestidad y donde no haya sustancias, ¿no? Que puedan comprometer los momentos, porque de verdad que se pasa muy mal. Muy bien. ¿Hacia dónde te diriges como empresaria? ¿Dónde quieres llevar tu proyecto?
¿Sientes que ya ha tocado techo? ¿Sientes que no? ¿Tiene algún enfoque? ¿Tiene alguna intención? Techo no, que va, madre mía. No sé, no sé. No, claro, sí puede ser, pero no, fíjate. Siento que mi proyecto puede seguir creciendo de esta manera, así, pero muy, muy lento, ¿no? Que siga creciendo, pero lento, que yo pueda saborear, que pueda estar presente. Y el crecimiento, pues, no sé. Entiendo que bueno, pues se irán uniéndose colaboradoras al equipo. En enero me pasó una cosa muy triste y a la vez digo, bueno, muy orgullosa pero triste. Me pasó que me llamaron para un tema. No lo digo porque parece que si lo digo ya luego no ocurre y me da como cosa, no lo cuento, ¿vale? Pero me llamaron para hacer un proyecto que yo de pequeñita como que tenía ahí. No era bailarina, pero era otra cosa, Vale. ¿no? Que pues, yo siempre he tenido ahí muchos sueños, ¿no? Y estaba bailarina, la otra, ¿no? Tenía ahí como un par más. Y me llamaron para hacer una cosa y tuve que decir que no. Esa parte de mí, de niña, salió por ahí y dijo, ¿cómo vas a decir que no? ¿Pero por qué? Porque no puedo, porque estoy embarazada. Y hacer eso requiere mi 100%. Bueno, pero si ya has dicho que no, di lo que es. No, porque... Por si pasa de nuevo otra vez, ¿no? Claro, yo creo en que el tren no solo pasa una vez, sino que puede pasar más veces y seguramente adaptado, ¿no? a tu situación y circunstancias. ¿Pero está relacionado con algo artístico? ¿Qué has dicho, bailarina, tal? Veo que va un poco por la rama artística. Algo en relación a la psicología y en relación a un sueño que yo tenía ahí desde pequeñita. Vale. Y tuve que decir que no porque estoy embarazada, para mi bebé tengo que dar el 100% y así lo siento. Muy bien. Mucha presencia. Y para lo otro que me ofrecieron hacer era como otro bebé. Era como dar otro 100% y digo, no tengo 200% para dar, o sea, es imposible. Claro. Así que tuve que decir que no. Fue un mes muy triste de jolín, ¿no? De mirar a esa parte herida y decir, bueno, tranquila, es normal que esa tristeza aparezca, es normal, pero seguro no, esperemos que en algún momento vuelva ese tren y poder dar ese 100% a eso que se ha quedado ahí. Muy bien, muy bien. Las cosas a su ritmo y cuando llega el momento, pues llega. Sí. Y no hay que precipitarse. Que hay veces que parece que decir que no es fracaso y a lo mejor es que no es el momento. Y me ha pasado, el año pasado también tuve que decir que no a una formación para una universidad, tuve que decir que no también a algo también que me surgió de hacer un taller también de manera más recurrente, pero el año pasado fue un año muy difícil. Yo en búsqueda de embarazo, no me quedaba embarazada, mi madre con una enfermedad muy dura que bueno, al principio parecía que no iba a durar, que al final está bien, pero ha sido un año de mucho aprendizaje, sobre todo de mucha presencia y de elegir bien. ¿Cómo elijo bien? Pues desde ese self que hablábamos al principio, que está ahí un poco dirigiendo las otras partes que van saliendo. Así que sepas que el no saber decir que no ha sido uno de los grandes problemas que yo he tenido en mi vida. Ya no lo tengo. Qué bien, ¿no? Puedo decir que ya no lo tengo. Qué libertad. De vez en cuando todavía me sale la presión esa interna. Sí. Y corregir eso fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. Voy a coger esta libretilla que tengo por aquí, que me he dejado aquí a mano. Vamos a ir terminando la charla, hemos estado aquí un ratito a gusto. Espero que te haya sentido bien. Me he sentido genial. Y vamos a hacer lo que he estado haciendo desde el primer episodio que grabamos. Yo tengo aquí una libreta que pone consejos. Y verás que hay 1, 2, 3, 4, 15, ¿vale? A cada invitado que ha hablado conmigo, a cada empresario, yo le he pedido un consejo como emprendedor, como empresario, ¿qué me diría como de empresario a empresario? ¿Qué me diría como consejo para mi negocio? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más valora? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Un consejo. Y después del consejo, pues siempre doy la opción de que también me haga una pregunta.
después de estar yo aquí una hora preguntando cosas, pues si me quieres hacer alguna pregunta, pues se puede hacer también. Entonces, un consejo, mira, aquí tengo la lista de consejos, ¿vale? De los consejos. Y ahora vamos a pasar página simbólicamente, porque hemos empezado como una nueva etapa, una nueva temporada y tal, y vas a ser el consejo número 16. 16. Aunque, claro, consejo 16, este podcast es el 17, pero el 16, hecho 16, fue un breve vídeo que hice yo hablando conmigo mismo. Ahí te pudiste dar un consejo. Para decir que nos mudábamos, que íbamos a crecer, que íbamos a mejorar. Entonces, no, el 16 no vale, va a ser el 17. Consejo número 17, Natalia. ¿Qué consejo me darías? Mi empresa no es el podcast, es la agencia de marketing digital. Total. Y bueno, como la gente no lo ve en las cámaras, por allí hay puestos de trabajo, hay empleados, hay cosas, la cosa va bien. ¿Qué consejo me darías? Nada, yo te diría que pudieras conectar, ¿no?, tu vida laboral con la personal, que tuviera, porque luego dicen, separa la vida personal de la laboral. Para mí no tiene mucho sentido. Al final, cuando hacemos algo que nos gusta y nos llena, es porque está alineado a nuestros valores, ¿no? Entonces, que pudieras pues retroalimentarte, ¿no? Porque estos momentos, o sea, yo considero que... No sé si entiendo bien lo que te refieres o no. Conectar la vida personal con la profesional. Sí, o sea, que pudieras retroalimentarte, ¿no? Por ejemplo, de todas estas entrevistas que das, que bueno, que ya considero que lo haces, ¿no? Pero que, yo aquí aprendo muchísimo. Claro, pues eso, que sigas conectando, ¿no? Que al final esto laboral, que te sirva a lo mejor para luego fuera, en lo personal, que no se quede como dividido en dos parcelas diferentes, sino cosas que yo aprendo dentro del trabajo, ¿por qué no puedo serlo también fuera del trabajo? ¿No? Sí, digamos que el aprendizaje que saco de lo laboral, conectarlo con lo personal, ¿no? Personal, sí. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, pues conexión, presencia, ¿no? Conexión, me gusta la palabra conexión, voy a poner conexión y presencia. Eso es. Con lo laboral. Laboral, personal. Conexión y presencia, voy a poner laboral, guión, personal. Eso es. Aquí está escrito, consejo número 17, que no se me olvide, entre paréntesis, me lo dio Natalia. Vale, pues aquí queda anotado. Por último, pues como te he dicho, siempre doy la opción de si el invitado quiere preguntarme a mí algo, pues lo puede hacer, y si no, rápidamente le doy al botón de parar. No te creas que me gusta a mí mucho que me pregunten. Que te pregunten, ¿no? Que te por sorpresa. Pues no sé, me surge a lo mejor... bueno, entiendo que sí, que hay mucha presencia por cómo haces este espacio, pero para que la gente también se cuestione, ¿no? ¿Qué sería para ti la presencia? ¿La presencia? O sea, la presencia a nivel... físico-mental. ¿Pero con el negocio o cómo? Sí, o sea, hemos hablado antes de conectar, ¿no? De esa conexión, de estar presente, ¿no? De esa presencia. ¿Qué es para ti estar presente? ¿Aquí o fuera de aquí? Pregunta intensa, ¿eh? Sí. Pregunta profunda. Para mí estar presente... a ver cómo te respondo. Es que este dilema lo he tenido hace poco tiempo conmigo mismo, porque sentía que me encargaba muchos días de ejecutar y no pensaba, no estaba presente. Para mí estar presente es pensar. Yo necesito tener un tiempo en el que no ejecute, que esté tranquilo, que esté en paz para pensar en cómo crecer, en cómo mejorar, en cómo evolucionar. Y si estoy siempre atareado y produciendo y ejecutando, no puedo pensar, y por lo tanto yo creo que no estoy presente. Claro. Entonces, para mí estar presente significa saber delimitar
ese espacio en el día o a la semana, en el saber poner tú mismo los límites, en el que digas el domingo o el jueves o cuando sea, de aquí a aquí no hago nada. Ni cojo una llamada, ni contesto un WhatsApp, ni quiero saber nada de trabajar, ni nada. Solo quiero estar en paz, disfrutar de mi familia, de mi entorno y tener tiempo para pensar. Claro. Para mí eso es estar presente, como yo lo entiendo. Como esa conexión, ¿no? De cuerpo Para mente, poder conectar entiendo. conmigo mismo y poder seguir evolucionando como persona, como empresario y no estresarme, evitar la ansiedad, evitar todo. Ir reajustando, ¿no? Sí. Entiendo, todo el tiempo para que... Sí, no sé si te respondí más o menos lo que Sí, tú me has preguntado. guay, sí. Así la gente también pues, se pregunta, ¿no? ¿Qué- Sí, qué para mí estar la presente es eso. A lo mejor para otra persona estar presente es, necesita estar de 7 de la mañana Ya. a 10 de la noche en el negocio porque así se coge el foco y así da, y se siente muy presente. Yo necesito tener ese espacio. Sanamente es eso, ¿no? Poder tener esa conexión mente-cuerpo y estar en el lugar, empaparte, saborear. Exacto. Pero eso Conscientemente. no es fácil darse cuenta muchas veces con la rutina y el ritmo al que vamos, no es Total, fácil. total. Bueno, Natalia, muchísimas gracias A ti. por sentarte aquí este ratito, por la conversación que me has regalado. Espero que hayas estado a gusto. Espero Muy que a gusto y muy agradecida de este espacio que me has dado. Muy bien. Antonio. Espero que a la gente también le haya gustado esta charla. Esperemos. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa. Vale. Muchas gracias. Te seguiremos por redes sociales, por tu sitio y te deseo que la empresa vaya creciendo.